Imagina una ciudad completamente devastada, sus muros están en ruinas, sus puertas quemadas y su gente atrapada en la desesperanza. No hay seguridad, no hay futuro, solo queda el miedo y la incertidumbre. Ahora piensa en esto. Si estuvieras en esa situación, ¿en quién pondrías tu confianza para reconstruirlo todo? ¿En un rey? ¿Un gran general? ¿Alguien con poder absoluto? Pero, ¿qué pasaría si la respuesta fuera mucho más inesperada? ¿Un simple copero? ¿Un hombre sin ejército, sin riqueza, sin una posición de autoridad, pero con algo que lo cambió todo? Una visión. Ese hombre fue Nehemías, y lo que logró en Jerusalén hace más de 2000 años no solo restauró muros, restauró el espíritu de una nación, pero esta historia no termina ahí. Ahora avanza en el tiempo, cambia de escenario. Un país sumido en la violencia, la pobreza y el caos, una nación sin esperanza, y una vez más surge un líder con una visión radical, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dos hombres separados por siglos, pero con una misión inquietantemente similar. Ahora dime, ¿qué hace realmente a un líder transformador? ¿El poder, la posición o algo mucho más profundo? Hoy descubrirás no solo lo que Nehemías y Bukele tienen en común, sino cómo las mismas lecciones de liderazgo pueden aplicarse a tu vida. Porque tal vez no estés reconstruyendo una ciudad, pero ¿qué hay de tu vida, tus relaciones, tus sueños? Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar por completo la forma en que enfrentas tus desafíos. Ahora sí, comencemos. Para entender lo que hizo Nehemías, primero tenemos que situarnos en su época Jerusalén. Una ciudad que una vez fue el orgullo de su nación, llena de vida, de adoración, de promesas, pero ahora solo quedan ruinas. Los muros que protegían a su pueblo han sido destruidos. Las puertas han sido reducidas a cenizas. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de actividad, ahora están cubiertas de escombros. La gente vive con miedo, en desamparo, en desesperanza. Pero esta historia no es solo del pasado. Viajemos al presente. El Salvador hace apenas unos años, un país consumido por la violencia, donde las pandillas han tomado el control de barrios enteros. La gente vive con temor de salir de sus casas, extorsiones, asesinatos, pobreza. Un país en crisis donde muchos han perdido la esperanza. Dos lugares, dos épocas diferentes. Pero el mismo problema, una nación en ruinas, un pueblo viviendo en la miseria y un futuro que parece perdido. Y en medio de esa oscuridad, en ambos casos, surgió un líder inesperado. Nehemías no era un rey, ni un general, ni un profeta. No tenía autoridad política ni poder militar. Era solo un copero en la corte del imperio persa. Un sirviente de confianza que probaba el vino del rey para asegurarse de que no estuviera envenenado. Nayib Bukele tampoco era el típico político. No venía de los partidos tradicionales. No tenía el respaldo de las élites de su país. Cuando asumió la presidencia, lo hizo en medio de fuertes críticas y con una visión que muchos consideraban imposible. Pero aquí está la clave. Ninguno de los dos se quedó de brazos cruzados. Cuando Nehemías recibió la noticia de la devastación de Jerusalén, la Biblia dice en Nehemías 1:4: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos». No ignoró la crisis. Sintió el dolor de su pueblo. Ahora piensa en Bukele. Cuando asumió el poder en 2019, encontró un país donde las pandillas dominaban más de la mitad del territorio y donde el miedo era parte del día a día de los salvadoreños. Enfrentó críticas, oposición política y dudas sobre su capacidad de liderazgo, pero al igual que Nehemías no se paralizó, no buscó excusas, se enfocó en la solución. Nehemías no solo oró, tomó una decisión que muchos habrían considerado suicida: pedirle al rey de Persia los recursos para reconstruir Jerusalén. Para cualquiera esto era impensable. Un copero sin autoridad pidiendo apoyo para levantar una ciudad caída. En aquella época, mostrar tristeza frente al rey podía costarle la vida. Pero Nehemías, antes de hablar, volvió a orar. Su confianza no estaba en su posición, sino en el respaldo de Dios. Cuando el rey le preguntó qué deseaba, Nehemías respondió con valentía: «Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré». Nehemías 2:5. Y entonces ocurrió algo increíble.
El rey no solo le dio permiso para ir, sino que le otorgó protección y recursos para su misión. Ahora volvamos a El Salvador. Bukele, al igual que Nehemías, sabía que un cambio real requería decisiones arriesgadas. Enfrentó a los grupos de poder que querían mantener el status quo. Implementó estrategias de seguridad impensables y desafió a quienes decían que El Salvador no tenía solución. El Plan Control Territorial y el estado de excepción fueron sus movimientos clave para recuperar el país. Y al igual que Nehemías, la oposición fue feroz. Medios internacionales, organismos de derechos humanos y políticos tradicionales lo criticaron duramente. Pero como Nehemías, él no se detuvo. Aquí está la lección más importante. Cuando tienes una visión clara y un propósito mayor, la oposición es inevitable. Pero la verdadera diferencia la hacen aquellos que avanzan a pesar de ella. Todo gran líder que busca transformar una nación enfrentará algo inevitable: oposición. Nehemías lo sabía. Desde el momento en que puso un pie en Jerusalén con la misión de reconstruir los muros, los enemigos comenzaron a moverse. Bukele también lo sabía. Desde el día en que asumió la presidencia con la promesa de reconstruir El Salvador, los ataques no se hicieron esperar. Reconstruir los muros de Jerusalén ya era un desafío monumental. La ciudad estaba en ruinas, el pueblo desmoralizado y los recursos eran limitados, pero lo peor no era eso. Los enemigos de Nehemías, Sanbalat y Tobías, estaban dispuestos a hacer todo lo posible para impedir que Jerusalén se levantara. En Nehemías 4:2, Sanbalat se burló públicamente diciendo: ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Acaso restaurarán su muro? ¿Acaso revivirán las piedras de los montones de escombros? Y Tobías añadió con sarcasmo: lo que están edificando, si sube una zorra, lo derribará. Nehemías 4:3. El objetivo de estas burlas no era solo ofender, era un ataque psicológico. Si lograban desmoralizar al pueblo, la obra se detendría. Ahora, avancemos al presente. Cuando Bukele llegó al poder, heredó un país destrozado por la violencia. Las pandillas controlaban barrios enteros, cobraban extorsiones y tenían atemorizada a la población. Desde el primer día, anunció que iba a erradicar el crimen de raíz, pero, al igual que Nehemías, no tardó en recibir burlas y críticas. Los medios de comunicación lo llamaron dictador. La oposición política aseguró que sus planes eran inviables y organismos internacionales lo acusaron de violar derechos humanos. ¿Te suena familiar? Era la misma estrategia de Sanbalat y Tobías. Pero tanto Nehemías como Bukele hicieron algo crucial: no se distrajeron. Nehemías no perdió tiempo respondiendo a las críticas. En lugar de eso, fue directamente a Dios en oración. En Nehemías 4:4-5 clamó: Escucha, oh Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Nehemías entendía que esta lucha no era solo contra hombres, sino contra fuerzas que querían impedir la restauración de su pueblo. Y Bukele también lo entendió. Sabía que las críticas eran inevitables, pero su misión iba mucho más allá de la opinión de sus opositores. Cuando Sanbalat y Tobías vieron que las burlas no detenían la obra, pasaron a la siguiente fase: la intimidación. Amenazaron con ataques violentos. Querían sembrar miedo en la gente para que abandonaran la reconstrucción. Pero Nehemías respondió con estrategia y determinación. Dividió a su pueblo en dos grupos. Unos trabajaban en la reconstrucción, otros estaban armados, listos para defenderse. Nehemías 4:17 lo describe de una manera impresionante. Los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas, trabajaban con una mano y con la otra sostenían su arma. Pausa y visualiza esta imagen. Hombres levantando piedras con una mano y sosteniendo una espada con la otra. Esto es fe con acción. Ahora regresemos a El Salvador. Bukele también implementó una estrategia agresiva para erradicar el crimen. Uno de sus movimientos más audaces fue la construcción de la mega cárcel más grande de América Latina. Un centro de detención diseñado para albergar a los miles de pandilleros que habían aterrorizado el país durante décadas. Pero la verdadera batalla comenzó con el estado de excepción. Miles de pandilleros fueron arrestados, las estructuras criminales fueron desmanteladas. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros, y al igual que con Nehemías, la oposición aumentó. Medios internacionales, ONGs y políticos tradicionales comenzaron a atacar con más fuerza,
Pero Bukele, como Nehemías, no se detuvo. Sabía que los enemigos de la restauración siempre van a gritar más fuerte cuando ven que están perdiendo el control. Nehemías entendía que su pueblo necesitaba más que solo estrategias. Necesitaban coraje. En Nehemías 4:14 pronunció un discurso épico. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Con estas palabras, les recordó que la lucha no era solo por muros de piedra, era por su identidad, su futuro y su nación. Y aquí está la conexión con Bukele. Él también entendió que su pueblo necesitaba creer nuevamente en su país. Sus discursos, sus acciones y sus decisiones fueron diseñadas para devolverle a los salvadoreños su dignidad. Nehemías decía: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nehemías 2:20. Bukele, con sus propias palabras, ha dicho: El Salvador está escribiendo una nueva historia. Ambos líderes nos enseñan una verdad fundamental. Siempre que busques cambiar algo, enfrentarás oposición. Los enemigos del cambio usarán burlas, críticas y miedo para detenerte. Pero el éxito depende de tu disposición a avanzar con fe, propósito y estrategia. Así como Nehemías terminó su misión y los muros de Jerusalén fueron restaurados en 52 días, Bukele ha logrado cambios históricos en un tiempo récord. La pregunta ahora es: ¿qué muros en tu vida necesitan ser reconstruidos? Porque al final, esta historia no es solo sobre Nehemías o Bukele, es sobre ti. Si quieres cambiar algo, prepárate para la oposición. Pero si tu propósito es firme, ninguna crítica podrá detenerte. Si hay algo que nos enseñan Nehemías y Nayib Bukele, es que el verdadero liderazgo no depende de títulos, poder o posición. El liderazgo real es la capacidad de enfrentar desafíos con visión, fe y resiliencia. Pero aquí está lo más importante. Estas lecciones no son solo para grandes líderes. También son para ti, Nehemías y Bukele, aunque separados por miles de años y en contextos radicalmente distintos. Siguen los mismos principios universales de liderazgo y transformación. Y la pregunta es: ¿qué puedes aprender tú de ellos? Nehemías tenía un objetivo muy preciso: reconstruir los muros de Jerusalén y restaurar la dignidad de su pueblo. Pero su misión no era solo un proyecto arquitectónico, era un llamado espiritual. Lo que lo hizo un líder excepcional no fue su cargo, porque no tenía uno, sino su convicción inquebrantable. Ahora, avancemos al presente. Cuando Bukele asumió la presidencia, tenía una visión igual de clara: erradicar la violencia que había devastado El Salvador, reconstruir la seguridad, devolverle al pueblo la esperanza. Desde el primer día, su enfoque fue directo. No perdió tiempo en discursos vacíos, tomó acción, y al igual que Nehemías, esta visión fue su motor. Incluso cuando enfrentó obstáculos monumentales, ahora piensa en tu propia vida. ¿Tienes claro cuál es tu propósito? Ya sea reconstruir una relación, alcanzar un sueño o superar un desafío. La claridad de visión es lo que te permitirá seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Sin un propósito definido, es fácil desviarse, es fácil rendirse, pero cuando tu visión es fuerte, nada puede detenerte. Nehemías no avanzó solo. Cada paso que dio estuvo marcado por la oración. Antes de hablar con el rey, oró. Antes de organizar la reconstrucción, oró. Antes de enfrentar la oposición, oró, porque él entendía algo crucial. El éxito de su misión no dependía de sus habilidades, sino de la fortaleza de Dios. Ahora miremos a Bukele. No conocemos todos los detalles de su fe personal, pero hubo un momento clave que vale la pena recordar. Durante su toma de posesión, el pastor Dante Gebel dijo algo poderoso: nadie gobierna sin la voluntad de Dios. Esta frase nos deja una lección profunda. Todo liderazgo transformador tiene un propósito mayor. Aquí es donde entramos nosotros. Cuando enfrentamos desafíos, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Nos paralizamos? ¿Buscamos excusas? ¿O llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración? La fe no es solo un concepto espiritual, es una fuente de fuerza y valentía. Porque cuando confías en Dios, actúas sin miedo. Ningún cambio real ocurre sin resistencia. Nehemías lo vivió desde el principio. Sanbalat y Tobías hicieron todo lo posible para detenerlo.
Primero intentaron burlarse y desmoralizarlo. Después, cuando vieron que su obra continuaba, pasaron a las amenazas. Pero Nehemías no se detuvo, no perdió tiempo discutiendo. En lugar de eso, oró por dirección, reorganizó a su equipo, preparó una defensa estratégica y siguió construyendo. Ahora, veamos a Bukele. Desde que asumió el poder, la oposición ha sido feroz. Las medidas que tomó para recuperar la seguridad, como la megacárcel y el estado de excepción, fueron criticadas a nivel nacional e internacional. Algunos medios lo han llamado dictador. Organismos de derechos humanos lo han acusado de mano dura y políticos tradicionales han intentado desacreditar su liderazgo. Pero al igual que Nehemías, Bukele no permitió que las críticas lo desviaran de su propósito. Ambos líderes entendieron algo fundamental. Cuando intentas transformar algo grande, siempre habrá resistencia. Y esto se aplica a tu vida también. Si intentas mejorar, si buscas un cambio real, prepárate para la oposición. Siempre habrá quienes te digan que no puedes, que es imposible, que no lo lograrás. Pero aquí está la clave. Las críticas no determinan tu éxito. Tu resiliencia sí. Nehemías no reconstruyó los muros solo, movilizó a su pueblo. Les dio tareas específicas y los motivó a trabajar juntos por un propósito común. Cada persona tenía un rol clave. Y gracias a este esfuerzo colectivo, lograron lo que parecía imposible. Ahora, regresemos a El Salvador. Bukele también ha trabajado para movilizar a toda una nación. Más allá de las políticas de seguridad, ha devuelto al pueblo salvadoreño la confianza en su país. Los salvadoreños que antes vivían con miedo, ahora caminan libres por las calles, han visto que el cambio es posible. Y aquí hay una lección para todos. Cuando te rodeas de las personas correctas, el cambio se acelera. No tienes que hacerlo solo. Rodéate de personas que compartan tu visión y que te impulsen hacia adelante. Nehemías nos enseña algo crucial. Dios siempre tiene un plan de restauración, incluso en medio de las ruinas más grandes. Tal vez hoy sientas que ciertas áreas de tu vida están destruidas. Tal vez una relación que parece rota, un sueño que parece imposible, un desafío que te ha dejado sin fuerzas. Pero escucha esto. Dios no solo restaura ciudades, también restaura corazones. La pregunta es, ¿estás dispuesto a levantarte y comenzar a reconstruir? Nehemías no era un rey, ni un guerrero, ni un profeta. Pero cuando Dios lo llamó, respondió con valentía. Bukele no era un político tradicional, pero cuando llegó el momento de cambiar la historia, se atrevió a hacerlo. Tú, sin importar tu posición o circunstancias, también puedes hacerlo. Dios te ha dado un propósito. Y aunque el camino no será fácil, Él siempre estará contigo en el proceso de reconstrucción. Los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Todo lo que necesitas es un corazón dispuesto, una visión clara y la confianza de que con fe y acción no hay ruina que no pueda ser transformada. ¿Te ha inspirado esta historia? No dejes que quede en un pensamiento pasajero. Este mensaje no es solo sobre Nehemías reconstruyendo Jerusalén o Bukele transformando El Salvador. Se trata de ti. Dios te llama a restaurar lo que en tu vida parece en ruinas. Relaciones rotas, sueños abandonados o una fe debilitada. Es momento de actuar. Como Nehemías comienza con oración y como Bukele avanza con visión, aun cuando otros duden, ¿qué paso darás hoy? Tal vez restaurar una relación, retomar un sueño o fortalecer tu fe. No importa lo pequeño que sea, lo importante es comenzar. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete a Historias Bíblicas por Comprender. Para más contenido que transforme tu vida, haz clic en los videos sugeridos. Recuerda, no hay ruina que Dios no pueda restaurar. Con fe y acción, todo puede cambiar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.